Bueno, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hacemos con Dani? Y nuestro invitado del día de hoy es David Gea, que es el director de experiencia de cliente de innovación en ING, el banco con mejor experiencia de cliente demostrada por indicadores en España. Así que gracias, David, por estar aquí, porque me parece interesantísimo que puedas compartir con toda nuestra audiencia qué es lo que hace que ustedes sean el número uno. Hola Julián, encantado de estar contigo. Bueno, me contabas que llevan 18 años con el mejor NPS de la industria. Y esto no es obviamente medido por ustedes, sino medido por ejemplo, por DEC, que es la Asociación de Experiencia de Clientes. ¿Cuál es el secreto para estar ahí arriba? ¿Cómo haces para lograr mantenerte tú y el banco con la mejor experiencia de cliente? Mm. Es verdad que es algo que ha estado siempre en el ADN del banco desde que nacimos. En España, ING empezó en el año 1999 y una de las grandes apuestas ha sido la experiencia de cliente, ¿no? Yo creo que la manera de conseguir mantenerse, porque es muy difícil llegar, pero todavía más difícil mantenerse, ¿no? Y es verdad que nosotros, pues hay indicadores que nos muestran año tras año que somos el banco más recomendado por sus clientes. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura que tenemos en la compañía, las personas que trabajamos en ING, que estamos muy convencidos de que esto de la experiencia de cliente es muy importante. Cómo lo accionamos, cómo lo vivimos, qué cosas hacemos, cómo estamos pendientes continuamente de lo que los clientes necesitan, lo que está pasando, lo que nos dicen, y sobre eso buscar la manera de seguir año tras año respondiendo a esas expectativas que cada día son mayores, ¿no? Porque cuando lo haces bien, pues todavía es más complejo el seguir respondiendo, ¿no? A esas expectativas tan altas que tienen los clientes. Claro, porque uno de los peligros que yo le veo al tema de experiencia de cliente es que se vuelve moda en las organizaciones, dependiendo de quién esté un poco en el área o el CEO, se pone moda, se sube, pero una cosa es trabajar puntualmente y otra cosa es generar la cultura. Y por lo que tú me has dicho, ese es el secreto, la cultura. Y en tu opinión, David, cómo crea una cultura? Porque eso está muy bien, tenemos una cultura y todo el mundo está en esto, pero ¿cómo se creó? O sea, en la vida real, Sí. ¿cómo lograron de que esto de verdad sea parte del ADN de la empresa? Pues es que lo vives desde el primer día. Yo llevo 19 años ya, un poquito más en ING. Ujú. Yo recuerdo una de las primeras cosas que viví en el banco, me marcó. Llevaba muy poquito tiempo trabajando en ING, pues un mes apenas, ¿no? Y, y recuerdo que yo llevaba muy poquito trabajando, todavía no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas, y recibí una llamada del que era el CEO en aquel momento en el banco. Ujú. Me llamó y me dijo, oye David, ¿qué cosas has tenido más importante que hacer este mes que no estar con los clientes? Y dije, ¿esto qué ha pasado aquí? Y claro, yo todavía no me había dado tiempo a entenderlo, pero una cosa que se hacía todo el banco, todas las personas del banco, todas, da igual el departamento que trabajaban en aquel momento, te estoy hablando hace 19 años, era todos los meses íbamos al call center, que estábamos en el mismo edificio juntos, el call center y nosotros, y Ajá. todas las personas nos teníamos que sentar al lado de un gestor y según estaba el gestor atendiendo a clientes, escuchábamos llamadas juntos y después de la llamada nos quedábamos conversando para vivir de primera mano lo que los clientes nos estaban diciendo. Eso lo teníamos que hacer Buenísimo. todos los meses, todas las personas que trabajábamos en ING, y si no lo hacíamos, nos llamaba el CEO. Ok. Eso es hace 19 años, ¿no? Y ahora, pues, esto ha evolucionado, ya no puedo llamar el CEO a todos los que somos, ya somos más de 1.700, sería un poco Oh, complicado, claro. en aquella época éramos menos, eh, pero seguimos haciendo cosas de ese tipo que hacen que vivamos mucho la experiencia de cliente, ¿no? Por ejemplo, todos los días recibimos todas las personas que trabajamos en el banco, da igual el departamento, desde el CEO hasta recursos humanos, IT, quien sea, un email que nos dice la satisfacción del cliente del día de ayer y los comentarios de la voz del cliente de ese día, ¿no? Oye, ¿qué es lo que los clientes nos Ajá. están diciendo que funciona y que no funciona, ¿no? Y además, todas las personas que llevan producto, por ejemplo, todos los días reciben los comentarios de las encuestas de su producto concretas para decir exactamente qué están diciendo ayer de tu producto los clientes, ¿no? Ok. Eso no solamente te permite saber qué es lo que dicen los clientes, sino que además también te guía luego a la hora de priorizar tus proyectos y tus acciones, qué cosas debes hacer, esa voz del cliente, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo, y con esto si quieres ya te pasamos a otra cosa, que si no aquí me emociono y sigo hablando de las cosas buenas, ¿no? Ok. Pero otra cosa que hacemos es el cierre de círculo, el famoso close the loop, que hace todas Ajá. las compañías. Aquí lo hacemos de manera diferente. Nosotros contestamos de manera personalizada
unos 35.000 comentarios de clientes al año. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos un departamento de atención al cliente que se dedica a contestar. No, no, no. Las personas que estamos en el banco, hay más de 200 que lo hacemos, director de departamento, una persona de IT, una persona de producto, respondemos, cogemos el comentario, lo leemos y le respondemos al cliente, le mandamos un email y le decimos gracias por tu comentario o gracias por tu sugerencia, o si tiene una duda le respondemos y le decimos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos evidentemente unas plantillas para facilitar el trabajo, pero Claro. lo hacemos y de primera mano estamos no solamente entendiendo qué dice el cliente, sino tomando conciencia y poniéndonos en sus pies para intentar mejorarlo, ¿no? Entonces, son cosas de cultura que forman parte de cómo vivimos el cliente y que ayudan un poco a mantener después ese foco y por qué es tan importante para nosotros la experiencia de cliente. Espérate, porque esto me lleva a imaginarme todo esto en la vida real, porque, claro, esas son del tipo de cosas que uno lee en los artículos de experiencia de cliente y dice, wow, eso está genial, lo quiero llevar a mi empresa. Pero lo que estoy escuchando es que el mail que reciben todos los días no es el mismo mail toda la organización, sino está segmentado y dependiendo de tu cargo, te llegan los comentarios que tienen que ver más con lo que tú puedes ingerir. Y dos, lo otro es que estás diciendo que los comentarios que las personas dejan, me imagino que es en el web o no sé si en Google Review o en dónde, App o en... todos son contestados. Sí, sí, sí. ¿Cómo gestionas eso? Lo que yo le veo es que, porque parecería, bueno, somos 200 y contestamos, pero venga, que estos 200 tienen un montón de trabajo y están haciendo otras cosas. ¿Cómo haces Bueno, para que esto pase de verdad? lo repartimos, digamos que al final los comentarios que hay los vamos respondiendo entre todos y como digo, forma parte del trabajo del equipo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un equipo, el equipo de Digital, ¿no? Que se encarga de ver, Ajá. oye, ¿cómo podemos mejorar la experiencia del cliente en la app, ¿no? Tenemos un 4.8 en los markets de valoración de la app sobre 5, que es espectacular, Wow, es espectacular. tanto en Ok. Android como en Google, perdón, en Apple. ¿Y cómo funciona esto? Pues simplemente estar todos los días leyendo los comentarios de los clientes, todos Ok. los comentarios que nos dejan. Ese equipo de digital se van turnando para que unos días contesten otros Ok. días contestan otros, entre todos ponen en común qué es lo que está diciendo el cliente y eso forma parte de lo que es luego, primero, el backlog de lo que van a hacer, ¿no? Es decir, oye, Ajá. pues cuáles son las prioridades, pues en función de lo que tenemos como estrategia y lo que nos dicen los clientes, hacemos una cosa, hacemos otra. Y luego también, pues te permite luego personalizar un montón con los clientes, ¿no? Imagínate, yo qué sé, pues los clientes nos piden una funcionalidad nueva. Bueno, pues todo eso lo Ajá. tenemos registrado y cuando esa funcionalidad la sacamos al mercado en la app, pues le escribimos a los clientes y le decimos, oye, lo querías, lo pediste, aquí lo tienes. O sea, ¿le escribes a la persona que lo dijo? Correcto, sí, sí. Vaya, es que me parece increíble eso. Entonces, ¿no? Para intentar esa personalización que de alguna manera, pues primero, da las gracias, oye, gracias por habernos dado tu comentario, lo Claro. hemos tenido en cuenta, y luego, oye, que lo sepas, eres tú el primero en saberlo, que lo que nos pediste lo tienes, ¿no? Me encanta, claro, ya estoy viendo por qué funciona. Venga, ahora, nosotros en Star Service, una de las maneras en que explicamos la estrategia de experiencia de cliente es con una bicicleta, que tiene esto que ver también con las ondas estas de DEC. Nosotros vemos que para una verdadera estrategia de experiencia de cliente, para que funcione, tienes que tener la estructura, tienes que saber hacia dónde vas, que es como un poco el volante, tener un velocímetro que te dice qué está pasando en el mercado, tener los pedales, que es todo el tema de procesos y temas digitales, y los neumáticos, que son las personas. Eso es como el símil que nosotros utilizamos en Star Service para la estrategia. Y ustedes siendo número uno en experiencia de cliente, me imagino que tienen muy bien armada su bicicleta y que lo que hacen es que realmente no tienen ni los neumáticos desinflados, y el velocímetro funciona bien. ¿Tú cómo dirías que es esa bicicleta en ING? ¿Cuál es el secreto de esa armada para que esto vaya a buena velocidad? Bueno, yo creo que al final, un poco hay una serie de cosas que son básicas, ¿no? Toda esta parte que te he contado mucho de escuchar mucho la voz del cliente es como la Uh -huh. base, digamos, el foundation de todo lo que hacemos, tener muy clara esa voz del cliente, tener todos los comentarios que recibimos en las diferentes encuestas, voz de cliente, estructurados, categorizados, que lleguen a las personas que tienen que llegar, que lo podamos tener, esa información que nos guíe, Claro. con todas las métricas, por supuesto, para entenderlo muy bien.
Luego lo que necesitamos que ese conocimiento, esa información que nos cuentan los clientes esté estructurada en lo que nosotros llamamos el backlog del cliente, es decir, que cada equipo que puede hacer algo con eso que los clientes nos dicen, sepan qué es lo que nos dicen, lo tenga ordenado para saber qué cosas habría que hacer y por qué orden, ¿vale? Luego, lo que es fundamental es toda la parte de acción, ¿no? Que siempre decimos que es un poco el gran reto en experiencia de cliente. ¿Cómo hacemos que todo esto que es muy bonito, oye, qué nos dicen los clientes? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo hacemos que pase? Lo que intentamos es que esté muy ligado con todas las prioridades estratégicas que tiene el banco, es decir, que la experiencia del cliente no sea una cosa que va por un lado y que intentamos que pasen Buenísimo. cosas, sino que, bueno, pues cuáles son las prioridades estratégicas del banco, cuáles son las prioridades estratégicas de negocio, cómo ponemos dentro de eso, en la forma de trabajar, estas acciones de experiencia de cliente y luego pues medir para entender un poco lo que ocurre y seguir iterando el proceso para diseñar soluciones que tengan impacto y que funcionen bien, ¿no? Es un poco la manera que tenemos de hacerlo. Que como tienen armado todo, me encanta. Eso es. Vale, y entonces vamos a los neumáticos, que son las personas, que ya sabes que ese es el tema que nos apasiona aquí en el podcast y en nuestra organización. Los neumáticos, porque claro, ustedes tienen, es que lo que estoy viendo es que tienen muy bien armado el resto de la bicicleta, tienes la voz del cliente, tienes la estructura, tienes la manera que los que toman las decisiones estratégicas siempre tengan en cuenta lo que la voz del cliente, o sea, la armada está perfecta. ¿Cómo haces para que los neumáticos no estén desinflados y funcionan? Estamos hablando de que además de los procesos digitales, tenemos interacción de las personas con los clientes. Principalmente, supongo que será a través del contact center y las oficinas, que sé que no tienen muchas. Pero ¿cómo haces para lograr que realmente las personas que están de cara al cliente, que son Dani, hagan su trabajo bien hecho, alineado con todo el resto de la bicicleta? Sí. Este es sin duda un factor fundamental, ¿no? Los DANIs que tenemos en ING, sin duda alguna, por un lado, es fundamental el contact center, porque, bueno, pues aunque nuestros clientes, el 98% de las interacciones que tenemos con los clientes son en digital, ¿vale? Pero 98%. de las interacciones, ¿eh? Vale. Pero cuando alguna cosa pues no puedes resolverla digitalmente o necesitas algún tipo de información adicional que no eres capaz de ver o encontrar o entender digitalmente, pues tienes que llamar por teléfono. Y ahí son siempre momentos de la verdad, son momentos importantes y la verdad es que los gestores que tenemos pues son siempre unas personas con un grandísimo nivel de empatía, saben que son la imagen y la cara de ING y bueno, tenemos un contact center que tiene también un nivel de satisfacción muy alto, es una de las claves del éxito que tenemos. Ya digo, no son muchos contactos, pero sí mucho de valor. Y lo mismo pasa con las oficinas. Tenemos, creo que son 29 oficinas, no llega a 30 oficinas en toda España, pero cuando los clientes van a una oficina es porque de verdad necesitan algo que tiene mucho impacto para ellos, tienen Claro, un problema que exacto. no pueden resolver o alguna cuestión un poco más delicada. E igual, tenemos un nivel de satisfacción muy alto con las oficinas, porque son personas que están volcadísimas con el cliente, con muchísima empatía, con muchísimas ganas de ayudar y que viven también esa cultura en su día a día todavía mucho más que los que estamos contestando a los comentarios de los clientes, ¿no? Ellos están Claro, porque los tienes viviendo con enfrente, el claro. cliente directamente y son, sin duda, un elemento fundamental, ¿no? Es una parte pequeña de los contactos, de las interacciones, pero muy importantes en cuanto a la relación que construimos con el cliente. Mira, en toda nuestra experiencia de ayudar a transformar a estos Danis en personas que hagan su trabajo muy alineado, yo me he dado cuenta que en realidad, como todo ser humano, la gente tiene buenas intenciones, pero no tiene la actitud ni las habilidades para hacerlo bien. Y la mayoría de las organizaciones tienen buenas también intenciones y tienen buenos sistemas, pero no saben cómo ayudarle a esta gente, a los Danis, a que hagan bien su trabajo. Por un lado, cuando yo te escucho, digo, bueno, claro, la tienen porque cuando tú tienes una cultura que respalda esto y tienes desde el CEO preocupado con esto, obviamente ya se siente. Entonces yo creo que el tema de actitud lo tienes cubierto con la cultura. Uh-huh. Pero aún así las habilidades hay que desarrollarlas. Entonces yo me pregunto, bueno, ya me has dicho, lo hacen muy bien. ¿Cómo logran que lo hagan muy bien? Porque de todas maneras habrá rotación, habrá gente que está cambiando. Si tienes una oficina metida en una ciudad pequeña, no es lo mismo que están en el corporativo. ¿Cómo haces para desarrollar esas habilidades? ¿Cómo han logrado transformar a estos Danis? Sí, hay toda una parte que
que yo creo que viene innata en la persona y que también viene con la cultura que hemos hablado, ¿no? Toda la parte de empatía, toda la parte de tener curiosidad, de ser Ujú. personas, ¿no? Eh, muy, muy... Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? En nuestra cultura, lo que llamamos nuestra cultura naranja en ING, hay como tres cosas que son fundamentales y que son no negociables para todos, ¿no? Da igual en qué área, en qué departamento. Puedes ser muy bueno trabajando, pero si no cumples estas cosas, no estás, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Una es, digamos, el make it happen, o sea, hacer que pasen las cosas. Ok, Otro, buenísimo. ayudar a los demás a tener éxito, es un valor fundamental. Y el otro es ir siempre un poquito más allá, ¿no? Entonces, estas tres cosas se trabajan, se ven cuando una persona cumple estos requisitos de cómo somos para trabajar en el banco, y luego también se gestionan y se trabajan con ejemplos y con herramientas para que la gente se pueda comportar así, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante, porque luego hay mucho también, evidentemente, apoyo y soporte en temas pues, formativos, que son fundamentales, ¿no? Al nivel que cambian las cosas hoy en día es increíble. El trabajo que se hace en el call Sí, center me sí, sí, parece sí. algo espectacular, ¿no? Tienes que ser una auténtica Superman o Superwoman para trabajar en un contact center, la cantidad de cosas que pasan todos los días, ¿no? Claro, todos los días cambian procedimientos, Increíble. llegan cosas nuevas, sí, claro, me Y lo mismo en imagino. las oficinas, ¿no? Y encima cuando tienes una persona cara a cara contigo que a lo mejor no está contento por una cosa, es impresionante, ¿no? Y todo eso se puede aprender, ¿vale? Pero yo creo que esos tres valores que tenemos de cultura son fundamentales, que la gente los Ok, tenga y que se puedan reforzar. Y luego tener muchísima comunicación de feedback en las dos direcciones, ¿no? Que estén muy, muy conectados en las oficinas y en el call center con el negocio, con lo que pasa en el banco, con las cosas importantes, con la estrategia, ¿no? Y eso lo hace muy bien todos los equipos. Y luego ok. también recibir muchísimo feedback suyo, ¿no? Porque igual que recibimos feedback de los clientes, continuamente estamos pidiendo feedback a los gestores de las oficinas o del call center que nos digan ellos también cómo lo veis, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, ¿no? Hemos hecho en el pasado productos nuevos o servicios nuevos que hemos sacado en sesiones de brainstorming con personas del call center o de las oficinas, ¿no? Ok, Alguien que están muy metidos también en todo esto y son fundamentales en la estrategia, claro que sí. vale. Ahora, yo, de escucharte, David, yo tengo una teoría que yo creo que me vas a decir que es cierta, y es que es imposible tener una cultura como la que tú tienes y que pasen las cosas que me estás diciendo que pasen si no tenemos una experiencia del empleado muy buena también. O sea, estamos hablando que tienes mil y algo de personas del Mm. equipo. Para que todo esto que me estás diciendo pase, estoy seguro que lo que tiene que pasar en ING es que ING es una empresa donde se trabaja bien, donde no hay problemas de confianza, donde no estás con miedo de que te van a echar del trabajo por cualquier cosa, donde se pueden hablar las cosas, hay buena comunicación y hay muy buen liderazgo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, al final la experiencia de cliente y la experiencia de empleado está demostradísimo en todos los estudios que está en una correlación altísima y nosotros también lo vemos, ¿no? Y tenemos unos niveles de satisfacción muy, muy altos. Estamos entre las compañías que son top employee en España y Ok. efectivamente la base eso es un poco la cultura, ¿no? Tú fíjate qué valores te he dicho que tenemos de cultura, ¿no? Ayudar a los demás a tener éxito. Imagínate, Eh, claro, ya estás pensando no en lograr tus resultados, Claro, sino que seamos juntos. es mucho la colaboración, el trabajo en conjunto, la transparencia, ¿no? El poder decir siempre lo que piensas y cómo lo piensas, ¿no? Con respeto siempre, pero Mm. con lo que tú piensas, co-crear cosas. eh, y desde luego, pues es una de las cosas donde medimos también, ¿no? No solamente cuál es la recomendación de los clientes para trabajar en ING, sino también cuál es la recomendación de los propios empleados de hacerte cliente de ING o de trabajar en ING, ¿no? Y bueno, Y esos indicadores también son muy altos. son muy altos también y están muy relacionados efectivamente con la satisfacción del cliente. Es que si nosotros no lo vivimos, no nos lo creemos, no estamos Es que sí, contentos, sí, es es imposible. imposible. No hay manera de hacerlo, no hay manera de hacerlo. Pues mira, yo que no estoy buscando empleo, pues no, ni ese es mi tema, pero después de todo lo que hemos hablado, si tú me preguntas una empresa donde quisiera trabajar, ya me suena que ING está estupenda. Me encanta todo lo que me has dicho. Venga, última, para cerrar, la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué hacemos con Dani? ¿Cuál es tu recomendación para todas estas personas que nos escuchan? Piensa que nos están escuchando gente como tú, responsables de área de experiencia de cliente en empresas diversas en todo Hispanoamérica. Y la gran pregunta que queremos responder con este podcast es, ¿y qué hacemos con Dani? ¿Cuál es el consejo que tú darías a estas personas
para lograr que realmente ese neumático de la bicicleta no esté desinflado? Mira, hay una definición muy sencillita de experiencia de cliente, que a mí es la que más me gusta, que es la que dice que la experiencia del cliente es el recuerdo que deja en la memoria en una persona, una interacción o varias que tienes con una marca, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de lo que va la experiencia de cliente, es cómo generas impacto, cómo generas huella en personas, ¿no? Esto va de personas, ¿no? Podemos tener un montón de herramientas que nos ayuden y la tecnología hoy en día nos ayuda un montón y nos va a ayudar un montón, pero lo fundamental, lo más importante es estar con ese nivel de empatía, con ese nivel de verdad de querer ayudar, de querer entender cuál es el problema de raíz que tienen los clientes, cómo lo puedes solucionar, cómo te puedes diferenciar y eso pasa de vivir muy cerca de lo que es el cliente, ¿no? Yo cuando veo compañías, ¿no?, que dicen, oye, pues por ejemplo, ¿no?, creo que escuchan alguna vez, creo que hace IKEA, pero alguna más también, que cuando empiezas a trabajar en la compañía, lo primero que haces es pasar 2 días en una tienda atendiendo a clientes, da igual que seas director financiero o de ventas, demuestra mucho, ¿no?, cuál es ese convencimiento por estar muy cerca del cliente, ¿no? Entonces yo creo que el estar muy cerca del cliente, tener esa empatía, ponerte en los pies de los clientes, que lo puedas vivir, que la gente lo pueda vivir, que esto no es, oye, yo voy a diseñar aquí una experiencia según lo que me parece a mí o según lo que he visto en un Claro, research. No, es que claro. lo he vivido, es que lo he visto, es que me lo ha dicho el cliente. Yo creo que es la clave un poco de todo, ¿no? Para generar la cultura, para generar que luego las cosas pasen, para involucrar a las personas. Sería un poco lo que yo diría, ¿no? Yo haría Estupendo. obligatorio que todo el mundo esté siempre cerca, en la medida de lo posible, de su Siempre cliente. cerca, no solo cuando entra, sino que siempre haya esta, Siempre, sí, me encanta. ¿Qué es lo eso, que ustedes hacen? ¿Qué es lo que me has venido contando? es Estando lo que cerca de los intentamos y indicadores, lo que cerca del intentamos cliente. que ocurra, sí. Eso es lo que yo diría, Julián. Y sabes qué me hiciste caer en cuenta que me encanta, que no sé por qué no tenía tan claro. Es que la experiencia del cliente es lo que queda en la memoria y lo que queda en la memoria está ligado a la emoción, Total. ¿correcto? Entonces, yo estoy convencido de que una experiencia negativa se puede generar con la tecnología y, o sea, si tú tienes una experiencia basada en tecnología y en todo lo que quieras y no funciona, vas a generar una emoción negativa fácilmente. Pero una emoción positiva, donde te lleves un recuerdo humano bonito, lo más probable es que ni la inteligencia artificial ni las mejores aplicaciones nos van a generar esa emoción y siempre esa experiencia ultra positiva, memorable, va a depender de las personas. Entonces creo que ahora, aunque obviamente aquí tú me dijiste 98% de aquí de las interacciones son digitales, ese 2% es el que a la larga marca la experiencia y lo que hace que ese NPS esté tan arriba, yo creo. Sí. Y luego también en la experiencia digital, desde luego hay cabida para darle el toque humano, ¿no? El toque Eso humano es. puede ser una comunicación que te hace sacar una sonrisa, que te sorprenda, que te invite a pensar, uy, esto no me lo esperaba yo de un banco, Claro, claro. y eso al final creas una emoción, aunque sea de una manera digital, y que de alguna forma le pone cara y ojos también a la marca, ¿no? Al banco. Bueno, esto es un banco, pero es algo más que un banco, ¿no? Y esto es una experiencia digital, pero aquí hay algo más, ¿no? Hay personas por detrás Hay gente que me detrás, están claro. haciendo sacar una sonrisa, ¿no? Yo creo que es uno de los retos, porque al final la digitalización pues cada vez va a ir a más, lógicamente. La parte humana va a ser siempre fundamental y siempre va a haber un lugar para la parte humana. Y hay un reto de cómo damos el toque humano, cómo hacemos más humano toda esta parte que es más digital y que se puede hacer. Y si se hace bien es una manera de diferenciarte también y hacer las cosas bien. Claro. Vale, estupendo. David, interesantísimo. Muchísimas gracias. Estoy seguro que a toda nuestra audiencia le va a encantar lo que hemos conversado. Y bueno, te seguiré viendo en nuestros encuentros de DEC y de experiencias de cliente. Y muchas gracias por haber venido. Encantado de invitarme, Julián, y pasar un rato muy agradable. Así que nada, pues un saludo y nos vemos más adelante. Claro que sí.